Hola, muy buenos días. Y aquí estamos como cada sábado hasta la 1 del mediodía en vivo acompañándolos en lo justo y necesario y por supuesto con el desarrollo de todos los temas que hacen a la seguridad social. Esta semana con largos discursos, manifestaciones en disidencia y también con algunas concesiones se recibió media sanción, recibió aprobación, en realidad aprobación de la Cámara de Diputados en Brasil, la reforma previsional. Es el comienzo del camino, todavía falta una segunda votación en diputados, 2 más en el Senado, porque este es un tema que es enmienda constitucional. Y en realidad la idea que tiene el gobierno de Bolsonaro es que esté aprobado para después de la feria judicial a partir del 1 de agosto. Es, a ver, la primera gran victoria, es así como la está viviendo el gobierno de Jair Bolsonaro, este tratamiento de reforma previsional que fue obviamente el mismo gobierno el que impuso en el Congreso a través de un proyecto que armó, que diseñó el equipo económico de Paulo Guedes. Les cuento un poquito cómo viene esta reforma, esta aprobación, porque la Argentina lo está mirando de cerca el tema. 62 años para las mujeres, 65 para los hombres de edad jubilatoria, del piso de edad jubilatoria, tanto en el sector público como en el privado. En cuanto al tema de los años de aporte, 30 años para las mujeres, 35 para los hombres, teniendo en cuenta que hasta ahora había un sistema absolutamente distinto en Brasil, había un sistema por edad, pero que la persona se podía jubilar ya con un piso de 15 años de aporte y también por contribución. La cuestión es que lo que queda implementado, por lo menos hasta ahora sin modificaciones, 62 años las mujeres, 65 los hombres, 30 años de aporte las mujeres, 35 los hombres. Otra modificación, fuerzas de seguridad. Sigue con un régimen especial de un piso de edad jubilatoria menor a lo que es la ley general, 52 años las mujeres, 53 los hombres. En el caso de las mujeres, 25 años de aporte, los hombres deberán cumplir 30 años. Y yo hablaba hace unos momentos de algunas concesiones. No se incorporó, o por lo menos no se dejó incluir en el proyecto inicial del equipo económico todo lo que tiene que ver con la capitalización individual. Esto no quedó finalmente incorporado en el proyecto. ¿Qué pretende el gobierno de Bolsonaro? Ahorrar 300.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Esto lo está sintiendo como que va a dar impulso, la reforma previsional va a dar impulso también a todo lo que tiene que ver con modificaciones en el sistema tributario. La idea es reducir impuestos internos y también tasas de intereses. Y yo decía, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué explicar lo que está pasando en Brasil? Porque Argentina lo está mirando de cerca. Si bien no hay tantos puntos en comunes con nuestra seguridad social, sí hay un punto en común que es el desequilibrio fiscal. Brasil venía hablando de un desequilibrio fiscal que en los próximos años inmediatos no iba a permitir cumplir con el pago de prestaciones previsionales, un presupuesto que es muy considerable cuando se habla del Tesoro Nacional, del gasto público, y en la Argentina venimos escuchando desde hace muchas décadas el gasto público y lo que representa la seguridad social como gasto justamente en este déficit. Ahora, ¿qué va a pasar en la Argentina en un año electoral? ¿Esto va a replicar? Yo no sé si va a replicar. Yo sigo insistiendo en esto que vengo diciendo desde que comenzó el programa. Se está mirando detenidamente. A mí no me cabe duda que los equipos económicos de los distintos candidatos presidenciales saben de que este es un tema importante, saben que hay que ponerlo en agenda, saben que se tiene que tomar como política de Estado, pero les diría que estoy casi segura que ningún candidato esto lo va a tener como mensaje de campaña.
yo estuve atenta a lo que decían los políticos en estos días en la Argentina mientras sucedía lo de Brasil. Y Alberto Fernández habló del tema del sistema previsional. Dijo, miren, específico, acá tomé, dice, la gente vive más. Reconoce que la gente vive más, que es un tema que hay que analizar, pero que para ellos no es prioritario. ¿Qué dijo Labaña? Labaña dijo, bueno, el Estado necesita equilibrio, pero no a cualquier precio. ¿Y qué dijo el gobierno? Que la situación en Argentina no era tan acuciante como en Brasil. Tenemos esto por el momento. La realidad y lo concreto es que acá se desnuda un fenómeno con estas reformas previsionales, con lo que está pasando en Brasil. A ver, queda al descubierto un fenómeno mundial, que es más gente grande, viviendo más tiempo, menos población activa, producto todo del mismo fenómeno de prolongación de la vida. Y Argentina, bueno, como digo siempre, no escapa de esa realidad, pero con un agravante. Más gente grande, menos población activa y además un mercado laboral que viene muy deteriorado y muy caído. Vamos a analizar nuestro sistema previsional. Lo convocamos a Jorge Colina, economista de IDESA. Muchísimas gracias por venir. Nos acompaña, como siempre, en la mesa Eugenio Semino, titular de la Defensoría de Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, porque según IDESA, un informe que nos ha llegado en estas últimas horas, sin reforma previsional no se podrá bajar la inflación. Antes de que me explique, Jorge, esto de la relación inflación-reforma previsional, te pregunto, ¿el sistema hay que reformarlo porque hay que equilibrar, hay que lograr el equilibrio fiscal y hay que asegurar el pago de prestaciones previsionales a futuro, o hay que reformarlo porque lo exige el fondo? No, hay que reformarlo porque necesitamos darle sustentabilidad, necesitamos garantizar de que las futuras generaciones van a poder cobrar jubilaciones sin poner en riesgo la estabilidad fiscal, porque la estabilidad fiscal es lo que trae la inflación. Entonces, y además para darle equidad, el sistema argentino creo que no tiene mucha ligazón con lo que está pasando en Brasil. El problema en Argentina es el tema de las moratorias, fueron los que trajeron los grandes problemas, en donde se dieron muchísimas jubilaciones, 3,6 millones de jubilaciones sin aportes. Eso había que cerrarlo. En el año 2016 ya se dijo, se cierran las moratorias y queda la pensión universal para el adulto mayor, la PUAM, que va a ser 65 años para varón y mujer, para aquellos que no lleguen con los aportes. Esa era una buena respuesta, pero bueno, se dio 3 años más de moratorias. Cuando decís que Brasil o el sistema previsional de Brasil no tiene muchos puntos en común con la Argentina, te referís justamente a que nosotros sí teníamos pisos, venimos de tener de siempre pisos jubilatorios, pisos de edad jubilatoria razonables y también cantidad de años de aportes a cumplir, claro, para acceder a la jubilación. Claro, Argentina tiene el régimen general 60-65, mujer-varón, y 30 años de aporte. Eso me parece que está bien. El problema en la Argentina son las moratorias, porque digamos, son una jubilación sin aportes, que le da una jubilación mínima sin aportes, igual que a una persona que hace aportes, ahí hay una inequidad, y la otra es que está duplicando los beneficios. Es decir, muchas mujeres que accedieron a la moratoria, cuando se les muere el marido, obtienen 2 beneficios. Tienen la jubilación por moratoria y más la pensión del esposo. Hay 800.000 personas en esta situación y eso va a ir creciendo. Todavía tenemos 2,5 millones de mujeres con moratoria que son candidatas a duplicar la cobertura. Ahora, Jorge, vos decís el reemplazo de las moratorias por las PUAN. Las moratorias tienen un componente muy importante social y las PUAN también. Sí, claro. Eso tiene que pagarse, todo lo que tiene que ver con lo social, ¿tiene que pagarse con fondos de la Seguridad Social? ¿O sí, debe salir de otro lado la partida presupuestaria para financiar esto? Eso, siguiendo lo que decía Jorge, es cuando se discutió el tema de la primera moratoria, la del 2005, que fue la más abarcativa, porque inclusive no había límites en términos patrimoniales para ingresar a la moratoria, cosa que también generó inequidades. Lo que se planteaba, lo que algunos discutíamos, era quién financiaba la moratoria, porque en definitiva lo que hubo fue una redistribución del ingreso de los propios jubilados, porque ahí quedaron congelados los de más de 1.000 pesos, lo que generó, bueno, una enorme cantidad de juicios. Vale decir, había que incluir a los que estaban afuera, según la opinión que teníamos algunos, pero no a expensas del propio sistema,
y de achatar la pirámide, porque ahí se rompió también un principio que señalabas, que era de equidad o de tener relación en lo que se percibía respecto a lo que se había aportado durante la vida activa. Jorge, ustedes son muy claros en este informe acerca de cómo se debiera rediseñar un nuevo sistema previsional. Vos recién hablabas de reemplazar las moratorias previsionales por las PUAN, cosa que no va a ocurrir porque el gobierno acaba de prorrogar las moratorias por 3 años a partir del 2019. ¿Qué otros puntos? ¿Por qué no le contamos a la gente qué otros puntos ustedes mencionan en el informe que tiene que ver con igualdar la edad jubilatoria, con el cómputo de haberes? ¿Qué plantean? Y explícanos, por favor. Lo más urgente sería establecer de que las personas no pueden acumular moratoria con una pensión por sobrevivencia, porque si no vamos a ir a una duplicación de beneficios que eso va a minar el sistema, va a destruir el sistema. Entonces deberíamos estipular una opción. Cuando una persona se le muere el marido o un hombre se le muere la mujer, debería elegir entre las dos prestaciones, su jubilación propia o la pensión por cónyuge, la mejor, la que sea más alta. Y lo otro es cerrar los regímenes especiales. El problema de Brasil en Argentina no tiene los regímenes especiales, que están jubilando personas a 50, 55 años. Y bueno, por esto que yo decía, porque con un mínimo de 15 años, una persona en Brasil se podía o se puede, por lo menos hasta el momento, hasta que se sancione Pero lo que pasa la es que nueva no ley, tenía jubilar. un sistema, perdona que te interrumpa, no tenía un sistema único Brasil, inclusive las edades promedio de jubilación que existían en Brasil eran entre 53 y 56 años. Es decir, inclusive era distinto el régimen para el empleo público que para el sistema privado. Y ahora lo igualan, lo equiparan. Claro, las mismas edades para los dos sistemas. Yo coincido con Jorge en que es muy difícil buscar similitudes, ¿no? Es decir, porque desde cuestiones muy consignistas se dice, bueno, lo que los organismos multilaterales dicen es tal cosa y es para todos. Y en realidad vemos que partimos de regímenes distintos donde los análisis debieran ser técnicamente diversos, ¿no? Ahora, los regímenes son distintos. Las condiciones para acceder a la jubilación no tienen muchos puntos en común entre Brasil y la Argentina, pero en los dos países escuchamos lo mismo, el tema del déficit fiscal, que hay que solucionar el déficit fiscal. Bueno, el caso de Argentina viene por el lado de la duplicación de coberturas, en donde lo que tenemos que hacer es terminar con eso, de que se dupliquen, digamos, que la persona pueda duplicar su jubilación con la del cónyuge. Y que sea optativo. Y que sea optativo. El tema de edades en el régimen general está bien, 60, 65. Podríamos empezar a pensar de llevar la edad de la mujer a los 65, no es urgente. Puede ser para dentro de 20 Equiparar años. la misma edad. Equiparar por una cuestión de género y a las mujeres reconocerles aporte por la cantidad de niños que tenga. En lugar de darle menos edad, es decir, por cada hijo que tenga tiene 2 años de aporte, supongamos. Esa es la forma como en Europa se hace. Pero esto no es urgente, esto se puede hacer para los Lo de la edad años. no es urgente. Creo que lo urgente es establecer que no se puede acumular prestaciones en el sistema previsional. Ahora, Jorge, esto implicaría también que se incluya en el debate cuál debiera ser el haber mínimo, ¿no? Porque hoy tenemos un haber mínimo respecto a la cobertura de necesidades que está muy atrasado, ¿no? Ahora, el tema es que para tener un haber mínimo más alto tenemos que tener un tope más bajo. Entonces, pues no podemos tener un haber mínimo de 20.000 pesos con jubilaciones que superan los 120.000 pesos o los 150.000 pesos, o las jubilaciones de privilegio de los políticos que llegan a 300, 400.000 pesos, o la de los jueces. Entonces tenemos que sacarnos la hipocresía, es decir, si queremos un haber mínimo más alto, tenemos que tener un tope más bajo. Tope más bajo significa que la persona no es que en el futuro va a cobrar menos los que tienen altos ingresos, sino que el sistema público va a pagar hasta un determinado tope, que tiene que ser relativamente bajo para poder pagar más a los pisos. Y que la gente de altos ingresos sí capitalice, pero los de altos ingresos... Sí, lo que pasa es que para eso tenés claro, que solucionar, acá volvemos al inicio de la charla, pero acá tenés que solucionar el tema de la inflación. Siempre hay que solucionar el tema de la inflación. El tema de la inflación... Y la incidencia, esto que ustedes dicen, si no hay reforma previsional, no va a bajar la inflación. Bueno, eso tiene que ver por el hecho de que, digamos, en el año 2019 vamos a tener superávit, déficit fiscal cero. ¿Cómo se logra? Se logra porque la inflación licuó las jubilaciones, es decir, la alta inflación que tuvimos este año viene a raíz de que las jubilaciones todavía no se actualizaron.
En el año 2020 vamos a ver el problema de cómo el sistema previsional le pega a las cuentas públicas. ¿Por qué? Porque la inflación va a ser menor, pero las jubilaciones se van a ajustar al 40-50%, que es la inflación de este año. Entonces, el año que viene, digamos, el gobierno que esté se va a dar cuenta que va a necesitar más inflación para volver a licuar, digamos, el gasto previsional. Es decir, lo que necesitamos es darle estabilidad al gasto previsional, porque si no, el político de turno siempre necesita inflación para poder licuar jubilaciones. Ustedes plantean en este informe un cálculo de cómputo distinto al que existe ahora, que ahora se toman los últimos 10 años anteriores al cese, sean continuos o discontinuos. Ustedes hablan de un cálculo para determinar el haber jubilatorio que salga de toda la historia laboral de la persona. Sí, sí, claro. Eso beneficiaría fundamentalmente a muchos hombres o mujeres que trabajan bien durante las edades intermedias hasta los 50, 55 años y después se jubilan. Los últimos ya no son los mejores pagos laborativamente. Hay mucha gente que sale de la relación de dependencia y pasa al monotributismo en los últimos 10 años y termina cobrando la mínima cuando aportó por algo mucho mayor. Entonces sería mucho más justo que en lugar de los últimos 10 años se tomen todos los años que tengan. Es muy difícil pensar en Argentina, siempre hubo discusión con este tema, en rediseñar un sistema previsional con el que esté de acuerdo el político, el gobierno, que tiene que manejar las cuentas del Estado, y la gente que no vea que con una posible reforma se está poniendo en riesgo su futuro jubilatorio. Pregunto, ¿se reforma el sistema previsional? Pero con eso no se soluciona el gran problema, el agujero negro, el déficit fiscal que tiene la Argentina. No. Hay que ir de hecho, por demás cuestiones. Una reforma no implica bajar gasto fiscal, sino implica torcer la tendencia que viene teniendo el gasto. El gasto viene creciendo por encima de la inflación, entonces una reforma lo que hace es hacerlo más sustentable. Lo mismo en Brasil. En Brasil, con la reforma, no es que van a bajar el gasto, lo que hace es torcer la tendencia para los próximos años, es darle sustentabilidad hacia futuro. Por eso, cuando uno habla de reforma previsional, no es para perjudicar a los jubilados, sino para asegurar a los futuros jubilados que van a cobrar jubilaciones, porque un gasto que crece por encima de los ingresos en el Estado siempre lleva a crisis. Las crisis terminan en inflación y la inflación es la que termina licuando las jubilaciones. Una historia que todo el mundo la conoce acá. Por eso nosotros decíamos, miren, hagamos una reforma prolija para poder bajar la inflación y entonces vamos a tener un sistema estable. Pero si seguimos con un gasto previsional que crece por encima de los ingresos públicos, la inflación es la que termina haciendo el ajuste en las jubilaciones. Gracias, Jorge Colina. Tengo que pasar a otro tema que tiene que ver con algo que marcó un antes y un después, de alguna manera, en la justicia previsional. Tiene que ver con el caso Badaro, Adolfo Badaro, un señor que se jubiló en el año 83, era conductor de un buque. Se le comenzó a desactualizar mucho el haber jubilatorio, tuvo todo el tema del proceso de la ley de solidaridad previsional. Ustedes recordarán una ley Cavallo que delegó en el Congreso Nacional el tema de las actualizaciones de las jubilaciones, y durante 14 años los legisladores ignoraron en el tratamiento del presupuesto nacional fijar normas para esto, y además a Badaro también lo encontró la salida de la convertibilidad. Bueno, finalmente demanda al Estado, tiene dos etapas, Badaro 1, Badaro 2, pero en concreto lo más importante, como para retomar la charla con Eugenio Semino e incorporar a Trócoli a la mesa, lo importante es que en el año 2007, en noviembre de 2007, la Corte falla y ¿qué dice? Que hay que aplicar una actualización del 88,6% al señor Badaro entre enero del 2002, que fue la salida de la convertibilidad, hasta diciembre del 2006, de acuerdo a la variación de salario. ¿Qué pasó? Bueno, Badaro tenía su respuesta, pero ¿y el resto de los jubilados y pensionados que estaban en la misma situación de Badaro? Bueno, fue ahí, le estoy contando la historia, fue ahí que en el año 2008, quien fue el último defensor del pueblo de la nación, Eduardo Mondino, presenta un recurso de amparo. Acompañó también en sintonía Eugenio Semino, en ese momento ya titular de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Acompañó este pedido de recurso de amparo donde se le solicitaba a la justicia que el caso Badaro fuera de aplicación
colectiva al 1.300.000 jubilados que estaban exactamente en las mismas condiciones de Badaro. ¿Qué hizo la justicia previsional? Nunca contestó. Pasaron casi 11 años. ¿Están esperando ese 1.300.000 jubilados que les correspondía y se les podía hacer extensivo el caso Badaro? No. ¿Qué pasó? 11 años pasaron. Algunos siguieron con sus juicios, cobraron las sentencias correspondientes, otros adhirieron a reparación histórica porque después en el 2016 se implementó el programa de reparación histórica y otros directamente no tuvieron la suerte de cobrar sus juicios ni de adherir a la reparación histórica porque fallecieron esperando que la justicia les diera una respuesta. ¿Cuál es la noticia en estos días? Bueno, la noticia es que la Corte Suprema está tratando de conformar mayoría a días de la feria judicial para tratar este tema, para definir el pedido de Mondino y de Semino, a ver si puede ser de aplicación colectiva a los jubilados y a los pensionados que quedan vivos. Esto es lo que puede llegar a pasar en los próximos días. Para analizar este tema, Eugenio Semino, Trócoli. Adrián. Adrián, Trócoli, Adrián, ¿viste? Como te dicen en la escuela, Trócoli, Adrián. Bueno, ¿qué hacemos? A ver, ¿cómo analizamos este tema? Que a mí me indigna, no sé ustedes. Que no sé por dónde encararlo. No, yo simplemente una referencia porque para atar inclusive el bloque anterior, digo, siempre se le hacen a los jubilados promesas a futuro de un futuro maravilloso a partir de que se equilibren las cuentas y demás. Con Badaro pasó un poco esto. Es decir, se mostró a través de un caso, de un leading case, que había un derecho que iba a ser reconocido. Ahora, cuando presentamos la demanda, que la hicimos en Espejo, Mondino a nivel nacional y nosotros por vía ordinaria con 23.000 jubilados, lo que decíamos es, si se le reconoció esto a un jubilado, ¿por qué directamente no se le aplica a todos los que tienen, por economía procesal inclusive, De alguna manera lo que se está haciendo con el caso Blanco. Con el caso Blanco... No, con el caso Blanco es para exactamente lo mismo. Es para uno solo y no para todos los demás. No, pero el caso Blanco está replicando de manera automática en otros casos. No hablamos de 15.000 casos en los que replicaba directamente que estaban en la misma instancia que Blanco. Blanco es igual que el IF. Entonces, lo que dice Blanco es lo que dijimos en 2008, lo volvemos a repetir ahora para que sigamos haciendo lo mismo. Y lo que dice el IF y lo que dice Blanco, lo que dicen los otros 400.000 expedientes, son iguales que pasaron en los últimos 10 años, es vamos de a uno solucionando el caso particular, Badaro, Lif, Blanco, Gómez, González, y cada uno de los 1.500 juicios, estoy remando todos los días para que le paguen a alguno de ellos, igual que todos los abogados del país, de a uno. Entonces, a García le dieron que ella no pague ganancias. El problema es este, nuestro sistema constitucional dice que el control constitucional de las normas se hace caso por caso y no se hace con casos... Una acción de clase. Exacto, acciones de clase no están reguladas. Que no hay precedentes, obviamente. Podría ser el primero. Tenemos precedentes de acciones de clase pura y exclusivamente. Alavi es el primer caso, hay 2 o 3 más asociaciones de consumidores que han llevado cosas de estas y hay principalmente en derecho del consumidor algún antecedente favorable, pero no cuando hay derechos patrimoniales heterogéneos. Ahora pregunto. Esto que acabo de decir es bisagra. Sí. Si la Corte llega a resolver a favor de esto, entonces nosotros deberíamos poder tener acciones de clase que excede la cuestión de los jubilados y nos permitiría a solucionar un problema único que afecta a multiplicidad de actores y llevar con un solo juicio el efecto que tendría que tener una ley. En su momento, me acuerdo perfectamente, se hablaba de que si la Corte daba vía libre a este tema de
la extensión, que esto se extendiera en forma colectiva al 1.300.000 jubilados, que eran el espejo de Badaro, iba a significar como unos 24.000 millones de pesos anuales para financiar esto y unos otros 18.000 millones de pesos en retroactivos. Esto fue lo que aproximadamente se dijo en el año 2012. La justicia se siguió tomando todo el tiempo del mundo, paralelamente se decía, oficialmente se decía que si la justicia fallaba no iba a haber plata para pagar. Hoy por hoy, si la Corte Suprema dijera, bueno, fallo Badaro, aplicación colectiva, le decimos sí a Mondino y a Semino, ¿se sabe el número de jubilados que estarían en condiciones de cobrar la actualización? Yo digo, es un número tendiente a cero. Debe haber Claro, alguno. es uno, un remanente. 2, 5. Por eso cuando, es más, la fuente, una altísima fuente nos comenta que se estaba discutiendo esto y que se iba a resolver, como lo vimos en el 2011 y en el 2012, que hubo medidas para mejor proveer, donde la Corte citó entonces al titular en ese momento de ANSES, Diego Bocio, a dar explicaciones, el funcionario lo que dijo es, si pagamos Badaro, quiebra el sistema. Fue que dio esos números que yo acababa de Exactamente. mencionar hace unos momentos. Y si agarrás a un funcionario hoy, sigue diciendo lo mismo, es decir, no importa el signo político, sin tan siquiera hacer Es lo que dijeron en esta blanco. cuenta, claro. Una pregunta En para blanco- vos, Adrián. En blanco dijeron, si esto lo pagamos así, el sistema quiebra. La Corte le dijo que no, el sistema todavía con alambres, pero está ahí. A mí hay cuestiones que me producen muchísima frustración. Adrián, vos sos muy joven, aunque sabés muchísimo de tema previsional. Nosotros con Eugenio Pero me frustro más rápido. somos más añosos y yo te puedo asegurar que estos temas con Eugenio los venimos hablando hace exactamente 25 años. A Y ver, hace 25 años que dicen si hacemos esto quiebra el sistema. Exactamente. pregunto, Nos mienten ¿eran de esa en forma. su momento cuando Mondino y Semino presentan este recurso de amparo a la Corte, eran 1.300.000 personas que podían salir beneficiadas? Hoy tristemente, y Semino acaba de mencionar, hoy solo tenemos que hablar de un remanente. Estas consecuencias, a ver, ¿qué impacto tienen en la justicia? A la justicia, a la lentitud de la justicia, porque lo dijo el mismo Lorenzetti, lo hablábamos nosotros en la semana. Lorenzetti en un momento dijo, cuando la justicia es lenta no es justicia, un juez lo dice. Ahora, ¿quién sanciona a la justicia? Perdón. Por tomarse 11 años para dar respuesta a un recurso de amparo. Voy a tratar de contestarte con un poco de plomura que me caracteriza. El señor presidente de la Corte, en la apertura del año electoral, creo que fue 2012, dijo, cuando la justicia es lenta, no es justa. Esta es la misma Corte que se toma 10 años para resolver el tema. Primer detalle. Segundo, ¿por qué hay remanente y queda el remanente es parecido a cero? Por 3 razones. La primera, cronológica, como siempre dice Eugenio, estamos hablando de gente que está jubilada por lo menos hace 20 años. Entonces vamos mal. Tenemos gente de 80 y pico afectados, los que quedan. Segundo, tercero, desde ese momento, desde que salió Badaro hasta ahora, nosotros, caso por caso, y digo los abogados y los jueces, el tándem al cual siempre me refiero, hemos sacado más de 1 millón de casos. Entonces, entre los que nosotros llevamos a tribunales y solucionamos de a uno, entre los que no llegaron al día de hoy y los que aceptaron la reparación histórica, que el universo total decían que iba a ser 2 millones de personas, después se hicieron 1.700.000 ofertas. Que no llegaron al día de hoy, que fallecieron, que se murieron, por eso no llegaron al día de hoy. No queda nadie. Y quiero aclarar una cosa importantísima. Badaro es un pedacito así del juicio. Entonces, cuando dividieron Badaro, lo podrían haber pagado. En vez de pagar el juicio completo, Claro. no queda nadie. Hoy, cuando nosotros vamos a reclamar todos los beneficios otorgados después de 2004, 2005, que todavía están apenas afectados por Badaro, lo grueso es que el primer haber está mal calculado, no la movilidad. Entonces, la mitad del juicio representa otro problema.
pagarles Badaro era pagarle la mitad de lo que les A ver, correspondía. desidia, falta de voluntad. Ahora, ¿quién le dice a los jueces, no, señores, así no? No, señores, ustedes no se pueden tomar 10 años para emitir un fallo y en el mientras tanto la gente se muere esperando una respuesta. No. Los políticos que en el 2010-2011 sacaron una ley que fue vetada en donde decía Badaro para todos, sin cortapisas, sin ninguna limitación. Esta ley se vetó. Ahora, esa ley la votaron mayoritariamente el ARI, el PRO y la UCR. Cambiemos, creo que se llaman ahora. Esas mismas personas, cuando estaban en la oposición, dijeron Badaro para todos, Badaro y otra cosa. Hoy, Eugenio. no se puede. Sí. Sí, en realidad hay un principio que rige la justicia argentina, que es la impunidad. Estamos a casi 30 años de la AMIA, dentro de pocos días, 27, y todavía sigue el halo de impunidad. Y si seguimos enumerando casos, todavía estamos discutiendo si a Moreno lo mataron o se murió. Digo, la impunidad se muestra en todo momento, y el problema que tiene la Corte hoy, y por eso todavía no apareció el fallo, es que a confesión de parte, relevo de prueba, una sentencia hoy, después de 10 años, lo único que muestra es el grado de inutilidad que tienen los componentes del alto tribunal para resolver las cuestiones que hacen a la condición humana. Comparto totalmente. Jorge, buen día, te saludo, Jorge Farina. Un comentario en función de lo que vienen hablando ya en el primer bloque y ahora, ¿no? Yo digo, todos entendemos de que hay que hacer una reforma previsional, porque como lo plantean ustedes a lo largo de todos los programas y el exponente que estuvo en el primer bloque. Ahora, ¿alguno de ustedes tres que estudian tanto del tema, que saben tanto del tema, que hacen tantos años que vienen batallando, cómo debería ser una reforma previsional para que medianamente fuera equitativa y no existiera esto de que si pagamos Badaro el sistema quiebra, que si pagamos de la otra forma también nos caemos y siempre se recorta por lo mismo por los jubilados, como dice Eugenio, decís vos, a lo largo de todos los programas y Clara defendiéndolo para ver si alguien se acuerda de ello? ¿Cómo debería ser una reforma previsional? Pensando en los que ya están jubilados y los que deberían jubilarse. Primero, No es primero una lo que tenés reforma que hacer es una mesa de diálogo de todos los sectores y consensuar, no sentarse a chicañar, a discutir, a tirarse palos, a enrostrarse las cuestiones del pasado, del presente y del futuro. Tienen que estar todos los sectores y además, en paralelo a eso, por lo menos esta es mi humilde opinión, explicarle a la sociedad por qué es necesaria una reforma. Explicarle los pros, explicarle los contras, qué se pone en riesgo si no se reforma el sistema, porque nosotros necesitamos un sistema sustentable, y que la sociedad participe de todo ese proceso. No que lo vea desde el televisor o lo escuche desde la radio, las discusiones que se entablan entre la oposición y el oficialismo, que termina siendo nada, porque no se hace en esas discusiones, no se logra nada constructivo. No sé cuál es la opinión de Troco. Yo tengo una opinión muy sencilla respecto de la no reforma, porque en realidad ha habido no reforma. Creo que en realidad no tenemos que empezar por el sistema provisional, sino porque no entra plata al sistema. Tenemos 40% de la gente o que trabaja en negro o que trabaja parcialmente en negro, entonces si no entra dinero no podemos gastarla. Primera cuestión, sencillita. Segunda, quiero decir algo que se dijo en el primer bloque, dijeron que los monotributistas que tienen 10 años de aporte al final le baja la ver, eso no es correcto, creo que tenemos que llevar un poco de claridad al asunto. Tomar los últimos 10 años de aporte son los únicos años de aporte en relación de dependencia. Tener los últimos 10 de monotributo no baja el promedio de la relación de dependencia. Esto es algo que, por supuesto, se tiene que tomar en cuenta para una reforma, que tenemos que tener elementos, pero esto es un mito que suele suceder. Y ahora, el punto es sencillo. Si nosotros no tenemos plata para pagar jubilaciones, no podemos pagar jubilaciones. Si ingresamos al sistema gente que no aportó nunca, claramente el sistema no va a alcanzar, no sé. Hay la misma si plata o menos plata si se sigue deteriorando el sistema para más gente. Una sola palabra. Yo y creo paso que yo a otro tema. me estoy haciendo autonomista. Creo que hay que separar de Argentina a Nordelta y a Puerto Madero, que es donde vive nuestro sistema político, que vive otra realidad distinta a la del pueblo argentino, y poder debatir en la sociedad argentina, los ciudadanos de a pie, qué hacemos con nuestras instituciones, claro, y cómo no nos bancamos
como hombres libres, ver que se mueran de hambre a los que fueron nuestros padres, nuestros abuelos, y desgraciadamente ver comprometido el futuro de nuestros hijos. La sociedad tiene que participar de algo como algo tan vulnerable y tan conflictivo que es la reforma previsional, porque tiene que ver con nuestros actuales jubilados, pero también con nuestro futuro. Tengo que pasar a otro tema. Pero muy cortito. El tema es que lo que vos decís de plantear entre toda la gente, que yo estoy totalmente de acuerdo con vos, es que falta sinceramiento también, porque si yo tengo un beneficio que lo tuve, no sé, a los 50, 55, de acuerdo a la actividad que tuve, me puede jubilar, y vos modificás esa edad o modificás, digamos, las leyes de ahora para adelante también, vas a tener un montón de gente que, aunque vos le pidas la opinión pública, va a estar en contra porque no se va a sentir beneficiado. Entonces ahí también tenemos que hacer todos un esfuerzo en sincerarnos y decir que es coherente, como dijo Adrián, y que no. Aparte tenemos otro problema muy serio en la Argentina, que es que cada gobierno que viene con su librito. Y cada vez que viene y pone un nuevo librito en vigencia, tira por la borda todo lo anterior. Y nosotros acá, desde hace mucho tiempo, para solucionar temas estructurales, necesitamos realmente una política de Estado que permanezca, algo permanente en el tiempo, que las políticas se vayan sucediendo, no que se vayan destruyendo. Reparación histórica, sí, lo tenemos que recordar. ¿Por qué razón? Porque vence, tiene plazo la adhesión para aquellos jubilados y pensionados que recibieron reajustes automáticos y anticipados. ¿Qué jubilados recibieron reajustes automáticos y anticipados por reparación histórica? Aquellos mayores de 80 años y los que cobraban menores ingresos y que, bueno, se consideró que era necesario, urgente, recomponerles el haber. Deben realizar, tienen tiempo hasta el 21 de julio, el trámite de homologación, ¿sí?, de adhesión y homologación, que lo deben hacer con un abogado patrocinante. El abogado patrocinante puede buscarse en la misma página de ANSES un listado de abogados que realizan trámites de reparación histórica. ¿Qué más hay que saber con respecto a este tema? Que deben registrar con turno previo la huella dactilar tanto el jubilado como el abogado patrocinante. ¿Qué pasa con aquellos que viven, con aquellos jubilados que viven en el exterior o están institucionalizados, que no se pueden acercar a las bocas de atención? Bueno, no es necesario que lo hagan, nombran, que seguramente lo deben tener, un apoderado, y es el apoderado de ese beneficio junto con el abogado patrocinante que registran la huella dactilar, reitero, con turno previo. Lo último, de no realizar el trámite, se suspende el pago. ¿Esto qué significa? Que se suspende el aumento que oportunamente se dio en forma anticipada, automática, por reparación histórica. ¿Tengo que seguir con Farina? Farina y recomendaciones con el tema. ¡Qué frío, doctor! Hoy terrible el frío, amanecimos sí. Tremendos hoy. Amanecimos tremendo, pero hay algo bueno para decir. La semana pasada me preguntaste cómo estaba el tema de las vacunas. Esta semana tengo que decirte que estamos bastante mejor, y también tengo que decirte, para la tranquilidad de la población, que no hay casos todavía registrados de gripe A, por suerte. El año pasado a esta altura ya teníamos algunos casos registrados. Desde la Nación y desde la provincia ya se dice que no hay ni brotes, ni epidemia, ni nada. La vacunación sigue funcionando, se siguen en algunos municipios todavía realizando vacunación para la vacuna anti-neumococo y para la gripe A. Y bueno, está funcionando. Sigue faltando un poco de información para que la gente se acerque, que entiendan que debe vacunarse para justamente prevenir el cuadro gripal, o si lo llega a padecer, que sea de una forma mucho más solapada. Ayer veníamos de un día relativamente pesado, caluroso, porque hubo bastante humedad. Hoy un día, una mañana muy fría. Precauciones, recomendaciones para cuidarnos de un posible resfrío o de un cuadro gripal. Evitar el cambio de temperatura brusco, ¿no? Yo siempre digo, está bueno tener tu casa, digamos, con calefacción, pero no que sea al punto extremo de que vos salgas de adentro de tu casa al exterior y tengas 15 grados, 20 grados de diferencia de temperatura, porque eso, por más que vos salgas abrigado, el organismo no lo puede amortiguar fácilmente. Entonces, si hablamos de recomendaciones para la gripe, tenemos que tener lugares que estén medianamente ventilados, que estén calefaccionados, pero a una temperatura agradable, armónica, y no algo tan diferencial, es decir, que tengas 15 grados de diferencia en uno y otro. Si venimos en el auto, la misma historia. Es decir, venís con calefacción, que no sea un golpe tan brusco bajarte de tu coche, y por más que vos te pongas el abrigo y tenés 10 grados afuera y dentro del coche estás en 25, ¿sí? Porque eso te va a hacer mucho daño, seguro. Si hablamos por el tema del contagio, bueno,
fundamentalmente la vacunación, que ya lo venimos hablando hace varios programas, quiénes deben vacunarse, todas las embarazadas, todas las puérperas, los niños de 2 meses a 24 meses. Grupos más vulnerables, los más chiquitos y los más grandes. Y los más grandes, los mayores de 65 y todo el personal de salud. Eso es obligatorio. ¿Quiénes son opcionales o con criterio médico? Los que padecen de 2 años a 64 enfermedades respiratorias, cardiovasculares, diabéticos, obesos, trasplantados, pacientes con VIH. Es decir, esos son opcionales. Deben consultar a su médico, ellos les deben extender una orden y deben concurrir a un vacunatorio para aplicarse cualquiera de las 2 vacunas o las 2 vacunas juntas. La vacuna contra la gripe, ¿tiene alguna contraindicación? ¿Hay alguna persona que tiene que decir, no, primero consulto al médico, no me puedo vacunar en forma voluntaria? No deberían vacunarse voluntariamente los que estamos hablando. Es decir, este grupo de gente de riesgo que tiene una enfermedad concomitante, yo creo y estoy convencido de que debe hablar con su médico de cabecera a ver si le aconseja o no. ¿Por qué? Porque a veces van a vacunar si están resfriados ya, o van a vacunar si tuvieron un pico febril el día anterior. Y eso no estaría bueno, porque lo que vos estás ingresando a tu organismo son virus atenuados, que no te van a dar enfermedad, pero te pueden dar síntomas parecidos a la enfermedad y puede ser un problema. Entonces, esperar estar en buenas condiciones para vacunarte. Si estás atravesando un cuadro viral, no tenés que vacunarte. Si estás con temperatura, no tenés que vacunarte. Si saliste de una angina hasta que no pase una semana, que estés bien, en óptimas condiciones, no tenés que vacunarte. Y en los casos de pacientes con enfermedades así concomitantes como hablamos, yo creo que es muy conveniente que hablen con su médico de cabecera y que sean ellos los que extiendan la orden de decir, bueno, fulanito, te tenés que vacunar y tenés que darte esta vacuna y esta vacuna. Somos reacios a ir a los médicos, más Sí. que nada, más los hombres que las mujeres. Totalmente. No nos gusta quedarnos en cama, hacer reposo a la mayoría de nosotros. Varios, a ver cuántos levantamos la mano, creo que todos. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de un resfrío mal curado, de una gripe mal curada, de una angina mal curada? Es diferente, digamos. Una angina mal curada puede hacer que vos vuelvas a tener otra angina, pero difícilmente vaya a derivar en una neumonía, en un cuadro mucho más complejo. En el caso de la gripe A, el temor es que pase como una gripe común y corriente, como puede tener cualquiera de nosotros, solo que por ahí no identificamos el germen, que sea exclusivamente el virus de la influenza, pero si está mal curado o está mal medicado, inclusive más de una vez, como es un cuadro viral, no tenés que tomar antibióticos. Muchas veces los médicos suelen dar antibióticos, quizás deriven en una neumonía o en un cuadro mucho más importante que puede provocar la muerte de la persona. Entonces, por eso es importante hacer la consulta. Con la gripe A, Sí. ¿cómo se trata? Digo, ¿es un virus? Es un virus. Entonces, primero hay que ir al médico, porque vos tengas 38 grados de temperatura, que generalmente cursa, digamos, un cuadro así, no es porque tuviste un pico febril de 38, listo, ya tenés gripe A, no. Se tienen que dar ciertas condiciones. Dolor de cabeza, dolor retroocular, mayor de 38 a 39 grados, que eso persista durante 2 o 3 días, que vos estés medicado con algún antitérmico y que no baje la temperatura, y que se agregue un cuadro de catarro de vía aérea superior que puede coincidir. Bueno, ahí hay que ir al médico, hay que hacer una radiografía en función de los síntomas y signos que vos tenés y la radiografía, hacer un diagnóstico y aislar el germen. Pero no antibióticos. Gracias no antibióticos. a prestarle atención a Farina y más que nada con estos fríos. Siempre lo tenemos a Jorge para que nos cuide y los cuide. Empleadas domésticas, vamos a darles una información importante a tener en cuenta y que quizá muchas no sepan, que pueden abrir cuentas sueldos, que pueden abrir cajas de ahorro y que no son distintas a los trabajadores de otras actividades. ¿Qué es una cuenta sueldo? Es una caja de ahorro que le permite al empleador depositarle el salario a la empleada doméstica. Viene asociada esta cuenta sueldo a una tarjeta de débito en forma que se otorga también en forma gratuita. ¿Cómo se realiza el trámite? En cualquier entidad bancaria que deseen, puede ir la empleada doméstica con el documento nacional de identidad y el certificado de trabajo, constancia de trabajo, si no puede ir con el último recibo de sueldo, y allí le van a dar una CBU, una clave bancaria uniforme o el alias. Si no puede ir la empleada doméstica, también lo puede hacer su empleador. ¿Cuáles son los beneficios? Antes que nada, y lo más importante, tener control sobre su cuenta sueldo, saber cuándo el empleador le deposita.
Y una vez depositado el dinero se pueden hacer extracciones parciales a través del cajero automático, aprender a manejarse con el home banking, a través de esta cuenta sueldo, esta caja de ahorro, se pueden realizar transferencias para hacer pagos, se pueden pagar servicios, recargar la tarjeta SUBE, ponerle crédito al celular. Así que es importante que lo sepan. Está acompañando, y esto lo veníamos mencionando en programas anteriores, está acompañando con toda esta información el Banco Central. El Banco Central va por una tercera etapa. Comenzó en un principio con todo el tema, con todo el sector de jubilados y ahora está colaborando en información para empleadas domésticas. Tengamos en cuenta este dato. ¿Por qué esta información? Porque en la Argentina, por lo menos hasta el último dato oficial que yo tengo, hay 970.000 empleadas domésticas y todavía hay un alto grado de trabajo no registrado en el sector. Diría que aproximadamente el 60%. Así que con esto ayudamos a educar. Mayores conectados. Un aplauso para Mayores Conectados. Cumple 5 años. Vamos, muy bien. Las velitas, las velitas. Ay, faltó la torta. Faltó, es verdad. Jorge, gracias por venir. Gracias a vos. 5 años ya lleva Mayores 5 años. Contame los logros, contame Mirá, el los balance logros. de estos 5 Mirá, años. Mayores Conectados arrancamos muy tímidamente, donde dijimos que había necesidad de los adultos mayores en poder justamente capacitarse y usar nuevas tecnologías. Y bueno, fue todo un paso muy grande y no sabíamos cómo manejar esto. Entonces me junté con gerontólogos y mucha gente y se armó el programa Mayores Conectados. Mirá, arrancamos, como decía, muy tímidamente y la primera convocatoria que hicimos para un curso vino más de 140 personas. Estábamos desbordados. Dijimos, acá hay algo que hacer. Y ahí junté a toda la gente, ¿sí?, de mi equipo y dije, este es el camino. El adulto mayor quiere y necesita estar en esta era digital y necesita aprender sobre las nuevas tecnologías. Y entonces yo te voy a contar qué pasó después, lo Dale. supongo. Se entraron a juntar muchas personas mayores y donde hay muchas personas mayores hay mucha demanda. Total. Y ellos mismos empezaron a establecer qué cuestiones necesitaban y ustedes Sobre podían aprender. darle. Bueno, esa es la clave. Muchos tenemos varias formas de comunicación, o en los cursos que damos gratuitos, o por el Facebook, ahora vamos a hablar, y ellos nos piden qué es lo que quieren aprender o lo que necesitan. Bueno, a raíz de todo eso, en Exo, en Mayores Conectados, hacen los cursos, tutoriales preparados para ellos, y en un idioma, un lenguaje para ellos. Esto no es que Mayores Conectados explica usar cómo hacer páginas web y demás, no, simplemente le Explica explicamos tecnología. Tecnología, cómo usar una computadora, el WhatsApp, cómo hacer trámites, o sea, las cosas que hoy por hoy necesitan. Hoy por hoy hay una palabra que es igualdad. Igualdad, igualdad, igualdad de género y muchas cosas más. También sería bueno que sea igualdad, sí, también en la parte de oportunidades. Y que no sea más una palabra de moda, igualdad, que sea un derecho. Acá también está Eugenio Semino, que está mucho con eso. Un derecho. El adulto mayor tiene que saber y poder usar la tecnología. Hoy tanto los bancos, ANSES, PAMI, dicen que quieren hacer todo online, los mandan a ellos a hacer trámites online. ¿Y quién les explica? Ahí hay una falencia muy grande que toda la sociedad debemos ayudarlos. Ellos nos dieron todo, toda la vida, y hoy la gente más joven tiene que aportar eso. Bueno, por eso Bueno, Mayores esto va a Conectados lo ser hacemos. tema de debate en los próximos programas de Lo Justo y Necesario. ¿Cómo se hace para acompañar y educar aún más a la persona mayor para que se maneje con la tecnología? ¿Desde qué sectores hay que contribuir justamente para acercarlos a la tecnología? Porque si no se hace, es un modo de exclusión. Totalmente. Algo clave es la independencia. Muchos nos dicen que tiene que esperar que venga el hijo, el nieto, para hacer un trámite o algo. El hijo no tiene tiempo, no tiene paciencia o no vive cerca y ellos quedan excluidos de esto. Entonces, justamente la idea de Mayores Conectados es la inclusión en la forma Sí, y aparte digital. cuando uno habla de exclusión en las personas mayores, también eso es una forma de maltrato. Sí, Contame, ahora le quiero hacer una pregunta a Jorge con respecto a esto de la inclusión y el tema de los beneficios de acercar la tecnología a las personas mayores. Se viene un sorteo. Un sorteo. ¿La inscripción ya está abierta? Ya está abierta. Tiene que- Contanos qué día va a ser el sorteo, a ver si lo podemos Sí, poner en el en sorteo la se pantalla. realiza el 31 de julio a las 11 de la mañana en las oficinas de Exo, ante escribano público, ¿sí? Y estamos sorteando 5 productos, ¿sí? Por ejemplo, estamos A ver, sorteando mostremos. el teléfono, el Spanky Fácil, que ya es muy conocido por ellos,
También tenemos una mochila solar, que con esta mochila los hijos y los nietos cargan el celular con el sol directamente. Tenemos tablet, que son muy usadas también por los ¿Cuál nietos. es el primer premio? El primer premio es el teléfono. Ahí está, El vamos. teléfono, Primer premio, teléfono. El teléfono. Muy bien. Muy bien, la mochila solar, la tablet, ¿sí? Que acá hay una muestra de una. Y después tenemos una Fitband, que son como unos relojitos, hay varios colores diferentes, que aparte de la No tiene hora aguja. y demás, marca el tema también de las palpitaciones y demás. Ahora, yo te digo algo. A ver, yo te digo algo. La tablet se la queda el señor mayor. Bueno, el sí, teléfono también. También. Pero Y el reloj la también. mochila La y el mochila- reloj fueron. Los ve pasar. Pero esa fue la idea. Ahora, ¿fue la idea? ahora viene el Día del Niño. Y como muy están las bien. cosas muy complicadas, también la idea es que el una adulto forma de mayor regalar. gane estos premios y por regalar a los nietos. Esa fue también la idea un poco De del incorporar, sorteo. la mochila y el reloj. Si bien, mayor que en todos cumpleaños, pero los premios son para los adultos mayores. Esa fue un poco la idea, ¿no? Cómo ayudar también Color. de nuestra parte. El color. El color va bárbaro, ¿eh? Hay varios colores, pero creo que a Cauqueño le gustó este color, ¿eh? Ojo, Sí, sí. ojo, hay que tener en cuenta eso. Ya tenemos que ir terminando, pero quería hacerle una pregunta a Jorge del tema de la inclusión. ¿En cuánto mejora la vida la estimulación mental que puede dar el acercamiento a la tecnología Mira, por parte de las personas mayores? No te podría decir un porcentaje, pero lo hablábamos fuera de cámara con Jorge. Es un antes y un después. Yo tengo pacientes que se manejan con sus celulares, que whatsappean permanentemente y ¿sabes cómo se entretienen? Se entretienen. A ver, los estimula cognitivamente, visualmente y en las maniobras, digamos, la parte táctil y lo que es la parte motriz, porque están con el dedito tiqui, 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 buscando qué es lo que quieren. ¿Sabe cómo se entretiene esta paciente? Dice, doctor, yo escucho a una persona y enseguida investigo su biografía. Dice, y con Bien. eso es Ofelia. Un saludo para Ofelia, que ayer estuvimos hablando de este tema. Me mandó fotos. Tenemos que conseguir que las personas mayores sean como Adrián Trócoli, que está impresionante. todo el día ahí metido en la Ella estuvo tecnología. trabajando hasta hace 2 no años. para ni cuando estamos. Claro, ella estuvo en trabajando vivo hasta hace en 2 Lo años y Justo. dice, ahora mi compañía es el teléfono y la computadora. Dice La así. comunicación con los Investiga hijos, todo. los nietos, otros países, otras provincias. Investiga los trámites, lo que vos decías. Como no Claro. quiere depender de los hijos, investiga qué trámites tiene que hacer y cómo hacerlos. 31 de julio, entonces. 11 de la mañana se hace sorteo, así que ¿Se entren pueden al inscribir? Facebook. A través A del Facebook Mayores Conectados Argentina hasta el 31 de julio a las 10 de la mañana, ¿sí? Esto es sin costo, ¿eh? No hay costo. Esto todo gratuito, todo sí, gratuito. esto lo sabemos. Bases y condiciones, ¿cuál es la condición para entrar? Tiene que ser en este? mayores de 60 años, nada más que eso. No importa si es jubilado o no es jubilado. No importa, no hacemos discriminación. Bueno, me Uno de parece- ese color puede ser me para... parece muy para bien. Le gustó. Se ¿eh? lo dejamos, se El lo ejemplar- dejamos, ¿no? el ejemplar de la Ahí te, defensoría. ahí te lo obsequia. Se lo dejamos. El titular. Marco Eugenio. Cronogramas de pago, chicos. Vamos a ver qué se viene para la semana que viene. Se está pagando mensual julio. Jubilados y pensionados con haberes que no superen los 13.103 pesos, como lo están viendo en pantalla. Una terminación de documento por día hábil entre 3 y 7 y van a cobrar entre el 15 y el 19 de julio. ¿Qué sigue? Asignación universal por hijo. También se está pagando mensual julio. Una terminación de documento por día hábil, entre 3 y 7, terminación de número de documento, se paga entre el 15 y el 19 de julio y se incorpora un cronograma que es el que corresponde a asignaciones familiares. Documentos, 2 terminaciones de documento por día entre el 16 y el 19 de julio. En el caso, bueno, de todas estos pagos de prestaciones para percibir tiempo hasta el 12 de agosto. Nos tenemos que despedir, no hay más tiempo para nada más. Bueno, gracias Jorge Farina, gracias Adrián Trócoli, gracias Eugenio Semino, gracias Jorge y muy feliz cumpleaños Muchas a Mayores gracias. Conectados. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo sábado por A24, después del señor Edu Bataglia, Lo Justo y Necesario, aquí, hasta la 1 del mediodía en vivo. Gracias, buena semana. Chau. Hacela bien. Pedí tu préstamo online.
Banco Ciudad te quiere ver crecer. Más en OSDE.com.ar. Porque amamos los zapatos Grabaña. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia.